Hola a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Os he prometido temas de actualidad y esta semana, ¿cuál es el tema de más rabiosa actualidad? Sin duda, lo que les pasa a los agricultores y ganaderos, sus protestas. ¿Tienen razón en protestar? Por supuesto que sí. Están absolutamente maltratados. En primer lugar, por Bruselas. En segundo lugar, porque los políticos del PP y del PSOE siempre dicen que son muy favorables a ellos, pero no se ha notado con medidas que permitan impulsar la agricultura y la ganadería y aseguren el relevo generacional. Es muy fuerte para aquellos que somos padres y que tienen un negocio que te digan, papá, me encanta el negocio que tú tienes, pero no se puede vivir bien de él. Hay una gran incertidumbre y una dedicación muy exclusiva. Por lo tanto, me dedicaré a otra cosa. Empezar en los años 60 del siglo pasado. La agricultura y la ganadería para la Comunidad Económica Europea creada en el año 57 eran dos actividades esenciales. Faltaban alimentos. Por lo tanto, había que procurar que los agricultores y ganaderos produjeran más. En segundo lugar, la agricultura y la ganadería constituían un importante impulsor del PIB. Por ejemplo, en Francia, el sector primario representaba más del 10% del PIB y la ocupación generada por dicho sector estaba en el 21,6%. En tercer lugar, lo que pretendía la Comunidad Económica Europea era obtener la soberanía alimentaria. Por lo tanto, impulsaba a los agricultores y ganaderos a través de precios garantizados y ayudas a aumentar la superficie cultivable para equilibrar lo que demandaban los ciudadanos europeos de alimentos con lo que se producía en Europa. A la vez, se les estimulaba a incrementar la productividad de dos diferentes tipos de maneras. La primera, a través de transformar pequeñas explotaciones en grandes explotaciones, y la segunda, a través de incrementar la mecanización de cualquier actividad productiva. Pero es que además los políticos estaban muy preocupados por el nivel adquisitivo de los agricultores y ganaderos, principalmente por una sencilla razón, porque eran muchos, y como eran muchos, suponían un gran granero de votos. Su papel en los años 60 es el que en la actualidad tienen los pensionistas. Los agricultores y ganaderos nunca han estado muy organizados, nunca han actuado como un grandísimo lobby en Bruselas, pero en aquel momento su importante número hacía que los políticos les prestaran muchísima atención. Lobbies muy bien organizados, históricos, son, por ejemplo, la industria siderúrgica, por ejemplo, la automovilística, por ejemplo, la electrónica de consumo. Relativamente pocas empresas, muchas menos que los agricultores y ganaderos, pero con una organización mucho mejor. Entonces, ¿cómo les preocupaba? Dotaban con mucho dinero a la política agrícola común. Y lo que perseguían es que, gracias a esa dotación, los agricultores y ganaderos no perdieran poder adquisitivo en relación a los trabajadores industriales, a pesar de que los trabajadores industriales tenían una capacidad de aumentar su productividad bastante mayor que los agricultores y ganaderos, porque las actividades industriales estaban más mecanizadas que la del campo, aunque éste había mejorado sustancialmente. En aquel momento, años 60, ser agricultor y ganadero era una profesión con futuro, una profesión en la que se podían ganar razonablemente la vida, pero además con expectativas de mejora. Y por lo tanto había sucesión en las empresas familiares.
la historia es muy diferente de la que vemos en la actualidad, pero antes de explicar lo que vemos en la actualidad, hay que explicar el elemento fundamental que rige la vida de los agricultores y ganaderos, que es la política agrícola común. Hay mucha gente que se está despistando porque no conoce bien el sector y se cree que las protestas son contra el gobierno español. Algo sí, ya, porque PP y PSOE no les han hecho caso, pero sobre todo las protestas van en contra de Bruselas, que realmente les están haciendo la vida imposible de muy diferentes maneras. No obstante, vamos a explicar antes en qué consistía la política agrícola común. La política agrícola común era la principal partida del presupuesto de la Comunidad Económica Europea cuando se crea en el año 62. Se tardan 5 años de intensas negociaciones en generarla, principalmente porque era mucho más difícil unir un mercado agrícola que unir el mercado basado en la industria siderúrgica, por poner un ejemplo. Entonces, la idea básica es que los franceses creen que la industria alimentaria es su principal generación de riqueza y por lo tanto insisten mucho en dotar de un gran presupuesto. Pensad que desde 1962 a 1999 el 45% o más del presupuesto de la Comunidad Europea era la política agrícola común. En cambio, a partir de esa fecha, la cosa cambiará notablemente. Incluso a principios de los 80 había sido el 66%. No obstante, cuando llegamos al siglo XXI, los políticos abandonan a los agricultores y ganaderos. No es un abandono que podemos decir de la noche a la mañana, sino que es paulatino. Primera parte del abandono. Europa ya no busca la soberanía alimentaria. Ya está lanzada a políticas mucho más de libre comercio agrícola y por lo tanto considera que hay producciones que es mejor que las hagan los países extranjeros que las hagan en la nación. Por ejemplo, tenemos un ejemplo muy reciente. La, la Comisión Europea no ha hecho absolutamente nada para incentivar el cultivo de aceite de girasol porque considera que se puede importar más barato desde Ucrania que producirlo en España. Y en los últimos años, en las últimas décadas, se ha reducido significativamente el terreno destinado a cultivo del girasol. Segundo, los agricultores y ganaderos ya no son tan importantes en materia de votos. Y siempre recordar esto, un político piensa en el corto plazo y en los votos. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, año 2022, tenemos que la parte de la población europea que trabaja en la agricultura y la ganadería es el 2%. Y tenemos que su participación en el PIB es el 1,4%. Hay un menosprecio. En tercero, el lobby ambiental gana muchísima influencia en Bruselas. Y Bruselas acoge los presupuestos, las ideas, el contenido del lobby ambiental con gran fervor. El principal perjudicado van a ser los agricultores y ganaderos. Ahora es mucho más importante que la soberanía alimentaria coger y tener un cuidado muy adecuado de los recursos naturales. También la seguridad de los alimentos, la lucha contra el cambio climático, el bienestar animal. Todo esto hace que los agricultores y ganaderos tengan cada vez más difícil poder realizar su trabajo en condiciones de rentabilidad. Lo que dicen los ambientalistas está bien, sí, yo no me opongo,
Pero lo que sí que me opongo es que a los agricultores y ganaderos les exijan mucho más, les mermen su rentabilidad y proporcionalmente les bajen las ayudas. Si tienen que hacer un esfuerzo, compensémosles. Porque yo creo que si un país, un área, tiene que ser o intentar ser soberano, es en lo principal para las familias. Y no cabe duda que para el ser humano la alimentación es la parte principal. ¿De qué se quejan los agricultores y ganaderos? Uno, de la progresiva liberalización del comercio de productos agrícolas en la Unión Europea. ¿Qué significa? Que la Unión Europea en los últimos años ha firmado acuerdos de un comercio más libre de productos agrícolas con Mercosur, con Chile, con Kenia, con México, con Australia y con Nueva Zelanda. Ha firmado o está en negociaciones. Bien, entonces, aquí hay un ganador y aquí hay un perdedor, porque Europa abre los mercados a productos agrícolas de estos países, pero a cambio exige que le abran sus mercados nacionales a los productos europeos. Pero, ¿qué es lo que va a exportar Europa? Pues principalmente productos manufacturados. ¿Quién es el ganador? Bueno, prácticamente con acuerdos de libre comercio, comercio más libre, el de siempre, la industria alemana. ¿Quiénes son los perdedores? Los agricultores y ganaderos. Entonces, lo que piden los agricultores y ganaderos es volver a poner aranceles más altos y hacer cuotas más restrictivas de importación de productos extranjeros. De esta manera, habría más productos en el mercado europeo, los precios serían mayores porque habría menos competencia y los agricultores y ganaderos europeos se ganarían mejor la vida. En segundo lugar, se quejan de ser utilizados como moneda de cambio. Los dos países quizá más privilegiados su sector agrícola por la Unión Europea son Marruecos y Turquía. ¿Dónde está el canje? El canje es muy fácil. El canje es que Marruecos y Turquía controlan de manera estricta la llegada de inmigrantes a Europa y les permiten poder vender en Europa muchísimos más productos que antes. Bien, es evidente que el control de la inmigración es un elemento esencial para todos los países europeos, especialmente para uno que hace frontera, como es España, y que hay que compensarles. Pero claro, esta compensación significa que la Unión Europea ayuda de manera directa, con inversiones, con libre comercio, a desarrollar la agricultura y la ganadería en estos países. Y todos los problemas que eso genera de competencia en Europa los sufre el sector agrícola y ganadero, porque el sector industrial, su repercusión es mínima. Y lo que piden los agricultores y ganaderos es un tema muy sencillo. Si hay unos costes, no solo incurramos los agricultores y ganaderos, sino que los repartimos entre todos los sectores, porque hasta ahora, con esos acuerdos con Marruecos y Turquía, se los han llevado principalmente y casi exclusivamente el sector primario. Tercero, la competencia desleal. En Europa, la Comisión Europea hace que los agricultores tengan las siguientes restricciones. En primer lugar, no pueden utilizar los fertilizantes ni los productos fitosanitarios que se les permite utilizar a los países con los que tienen acuerdos comerciales. Claro, esto significa que las cosechas son menores y la rentabilidad de la explotación también baja. Por lo tanto, es una ventaja considerable. Lo normal sería jugar el mismo juego. Todos utilizamos los mismos productos
fitosanitarios. Pero no, se hace la vista gorda con los que vienen de fuera y se hace la vista microscópica con los que vienen de aquí. Esa competencia desleal también tiene que ver con los salarios que se pagan, con los impuestos que sufragan las empresas y también con los desembolsos de la seguridad social. No estamos compitiendo al mismo nivel el agricultor europeo y el de Marruecos. La diferencia es ostensible. Piden una compensación y luego todas las cláusulas medioambientales que se les imponen. Por ejemplo, que un 4% de la superficie cultivable tiene que estar en barbecho. La ocurrencia es el cuaderno digital, que prácticamente han de radiografiar diariamente en un ordenador o en un iPad las tierras que están cultivando, las semillas que están utilizando, el abono que están poniendo, los residuos orgánicos generados. Por favor, es que tienen que tener un gestor que les ayude muchísimo. Se pueden hacer las cosas mucho más sencillas y le están complicando muchísimo la vida. Nadie que ha decidido ser agricultor y ganadero ha pensado que su principal trabajo sería el de oficina. Es realmente una incongruencia. En definitiva, los problemas que tienen los agricultores y ganaderos tienen un gran culpable, la Comisión Europea. Una Comisión Europea que ha cogido y ha abrazado los postulados ambientalistas, pero no de una forma moderada, sino prácticamente con fundamentalismo. En segundo lugar, con unos políticos que les han perjudicado porque consienten la competencia desleal, porque las barreras comerciales que antes tenían han desaparecido y todo esto les deja a la intemperie. Como decía un agricultor, nos piden que nuestros campos sean un jardín y nosotros los jardineros. Nos piden que nuestras granjas sean hoteles para mascotas y nosotros el hotelero. Indiscutiblemente, ellos no quieren ser esto. Y si alguien quiere que lo sean, lo que tienen que hacer es pagarles y pagarles bien. En la agricultura y la ganadería, el futuro pinta muy mal. La edad media de los agricultores y ganaderos en la Unión Europea, 57 años, lo dice todo. No existe relevo generacional. Y no puede ser de ninguna de las maneras que estemos en materia alimentaria a merced de terceros países. Hay que cambiar mucho las cosas, pero me parece, desgraciadamente, que no van a cambiar más que cosméticamente. En la actualidad, las opciones socialdemócratas y de la derecha conservadora tienen pánico a lo que puede suceder en las próximas elecciones europeas. Creen que se va a desplazar mucho voto de agricultores y ganaderos hacia la extrema derecha. Por eso les van a hacer concesiones. Pero me parece que esas concesiones van a ser pan para hoy y hambre para mañana. Porque para que sean de verdad, la Comisión Europea debe cambiar muchísimo. Debe volver al proteccionismo agrícola. Debe aplicar medidas medioambientales, pero que sean consistentes con la preservación del negocio de los agricultores y ganaderos. El tema medioambiental no triunfará si no es capaz de aunar mejoras en el medio ambiente, en la conservación de la naturaleza, en un aire más limpio, compatibles con un mejor nivel de vida. Si para salvar el planeta ha de desaparecer una parte de sus habitantes por hambre, por escasa capacidad económica, no vamos bien. Hay que salvar el planeta y a los habitantes de él. Y hay que combinar una mejora del medio ambiente, del cuidado de la naturaleza, con que los que más le interesa
que ésta esté en las mejores condiciones, los agricultores y los ganaderos puedan ganarse bien la vida. Me gustaría ser mucho más optimista, pero los fundamentalismos son malos y estamos de- en una Unión Europea en que una Comisión Europea se caracteriza por su irracionalidad. Hace 14 años nos aplicó la austeridad. Llevamos desde bastante tiempo un recorrido en el que prácticamente solo importa el cuidado del medio ambiente. No lo tiene ninguna otra parte del mundo, ni Estados Unidos, ni ninguna otra gran nación. En definitiva, y para acabar, yo solo pido racionalidad. Y la racionalidad empieza porque los políticos se den cuenta que los agricultores y los ganaderos son tan esenciales como era en 1960, que tienen que ganarse bien la vida, que tienen que producir productos de calidad y que si se dedican a cuidar el medio ambiente necesitan una retribución adecuada por ellas. Por eso, agricultores y ganaderos, tenéis todo mi apoyo en vuestras manifestaciones siempre que sean pacíficas y sobre todo, aprender a hacer mucho más lobby en Bruselas. Ahí está vuestro futuro. Si realmente fuisteis esenciales en los años 60, 70, 80 y 90, lo seguís siendo ahora. Y reivindicaros. Porque como dice el refrán, el que no llora no mama. Y vosotros, si se os puede achacar alguna cosa, es que habéis sido demasiado pacientes con unos políticos, los de Bruselas, y el PP y el PSOE aquí, que os han hecho muchísimo menos caso del que os merecéis. Mucha suerte. Desgraciadamente, creo que la vais a necesitar. Lo sé, este vídeo ha durado mucho. Espero que habéis llegado hasta el final. Pero me interesaba mucho, quería explicaros cómo los pobres ganaderos y agricultores se les ha ido tratando peor, peor, peor. Mantener la población en el campo es muy importante y no se ha hecho nada para hacerlo. Es importantísimo que puedan regar, aunque llueva menos. Tenemos la capacidad de hacerlo a través de transformar aguas fecales en aptas para el riego y también a través de las desaladoras. Pero no ha habido inversión, porque la sequía en España no nos puede coger de improviso, sobre todo en la cuenca mediterránea y en el sur. La hemos tenido a veces. Somos una gran potencia en materia de agricultura y ganadería, pero que no lo estamos demostrando. Es necesario, por parte del gobierno, impulsar la industria agroalimentaria, una industria que es la base del elevado nivel de vida en países como, por ejemplo, Holanda o como, por ejemplo, Dinamarca. Aquellos que crean que la alimentación es una actividad de segundo orden, solo les puedo decir que están muy, pero que muy equivocados. Muchas gracias y hasta la próxima. Volveré con otro tema de actualidad.